Bienvenidos a Lidera, Construyendo Sociedades del Conocimiento, este espacio de Fundación Esquipulas para la Paz, Democracia, Desarrollo e Integración y Fundación Paz Global Centroamérica. Hoy me da muchísimo gusto darle la bienvenida a una conversación muy especial con una mujer súper poderosa, digo yo, con la señora presidenta del Tribunal Supremo Electoral, la señora Blanca Alfaro, que pues si yo tengo que hacer un resumen muy básico de toda su trayectoria de muchísimos años de servicio público en el país. Ella es abogada, es máster y doctora también en Derecho, ha sido pues catedrática universitaria, jueza, viceministra de Trabajo, gerente general del ICS, alcaldesa también, candidata a la vicepresidencia y actualmente, por eso les dije un resumen muy rápido, actualmente desde octubre de 2023 está ejerciendo la presidencia del Tribunal Supremo Electoral. Así que le doy la más cordial bienvenida y le agradezco muchísimo por aceptar nuestra invitación a Lidera. Mire, muchas gracias por sus hermosas palabras y muchas gracias por la invitación, y pues también la hemos visto a usted muy activa en la vida, no solamente política, sino también social, y también preocupada por las generaciones y por los liderazgos. Así que yo considero un verdadero privilegio y con un agradecimiento muy particular a su persona, y gracias por esa introducción inmerecida. Muchas gracias a usted. Y es que vamos a hablar de reforma electoral y participación ciudadana, pero a mí me interesa muchísimo conocer un poco más también de su experiencia. Estoy segura que a muchas personas de las que nos están viendo y sintonizando también les interesa conocer un poco más de quién es Blanca Alfaro, cómo ha sido ese recorrido de vida. Bueno, me la esperaba, ¿verdad? Bueno, ¿quién es Blanca Alfaro? Una mujer, como cualquier otra compañera mujer guatemalteca, alguien que viene del esfuerzo, del sacrificio de dos papás campesinos, que el grado académico que tuvieron fue tercero primaria. Mi mamá, mi papá solo accesó a la escuela un año, porque luego era hermano gemelo, mi abuelita los abandonó y pues tenía que cuidar a su hermano gemelo. A los 16 años le ofrecen un trabajo en Nueva Concepción, donde habían algodoneras, y así es como llega a Escuintla, y mi mamá también se va al corte de algodón con mi abuelita, y ahí es donde se casan, siendo los dos de Jutiapa. Soy la primera de 3 hermanas. Desde pequeñita yo recuerdo que pues me gustaban mucho, antes no había televisión, ¿verdad? Mirábamos El Chavo del Ocho una vez por semana, que había que hacerlo con una batería de carro, para quienes recuerdan esa maravillosa época, pero había una sillita de pino y una mesita, y siempre me gustaba estar sentada ahí haciendo mis tareas, y desde muy pequeñita como que yo quería innovar en el tema de las tareas. Y antes pues las maestras, que yo solo tuve maestras mujeres, eran mujeres maravillosas, que nos decían a las niñas, miren, ustedes pueden, ustedes aquí, y esa motivación desde la primaria es importantísimo en esos métodos que pues seguramente hoy con la ciencia se han superado, de la pedagogía. Y pues empecé. Luego mi maestra de sexta primaria le recomienda a mi mamá que las monjitas del Santa Familia en la Antigua pueden tomar mi caso, porque era alguien que le gustaba mucho la matemática y que podían analizarlo, y es así como mi mamá pues logra una beca. Y la otra parte, los patronos de mi papá, había una hija que tenía la misma edad de don Rodolfo Villavicencio, se llamaba Carlita Villavicencio, y pues yo era la hija del campesino. Entonces él ayudaba con un poquito de la cuota, que había que hacer una donación al Santa Familia, que era de monjitas. Me vuelvo novicia, empiezo a ser novicia, pero mi papá entonces dice no, y pues se opone totalmente, ¿verdad? Y es así como pues ya en la universidad pues me graduó de secretaria. Yo tenía un sueño. Antes, pues usted es muy jovencita y no recuerda esa época, pero lo que aspirábamos las mujeres era hacer las taquígrafas del Congreso, porque era maravilloso verlas ahí en la prensa y todo. Entonces me hago secretaria, gano los concursos de taquigrafía a nivel departamental, me gustaba mucho. Y todavía me gusta un poquito, ya a veces por las actividades pues ya no tengo ese hábito que tenía antes del tiempo completo de la lectura, pero
todavía la cultivo, y ahora por enfermedad, porque es el único antídoto para que no dé el Alzheimer, pero me gustaba y tenía gente maravillosa que me motivaba mucho. Entonces luego pues me gradúo, me vengo a Guatemala y todavía recuerdo que mi mamá me manda con mi tío a inscribirme a la Facultad de Derecho. Yo quería ser médico, amaba la medicina y cambiaba, como ya el primer año de Derecho, fui a ver la Facultad de Medicina que estaba enfrente, en la Universidad de San Carlos, y cambiaba mis libros de Derecho con alguien que quisiera para trasladarme a Medicina, porque al final mi mamá ni se iba a dar cuenta, no conocía ni la universidad. No logré cambiarlos y es así como pues me hago abogada y hoy le agradezco mucho a Dios porque Dios tiene un destino para cada persona y creo que mi mamá no se equivocó, coincidió en esos planes de vida porque amo la justicia y no me agradan las injusticias y en el derecho pues hay una manera de enfocarse. Amo el trabajo con las mujeres, no tolero que alguien diga que las mujeres somos un problema en el trabajo, todo lo contrario. Las mujeres somos las que coadyuvamos con la economía, con la política, coadyuvamos con el desarrollo social y donde hay una mujer siempre hay amor y hay un enfoque de humanismo, o sea, de esa naturaleza propia de mejorar la calidad de vida de las personas. Yo pues entiendo que a veces hay milímetros de excepciones, pero siempre creo en el trabajo de las mujeres y creo que en la política, creo que en este país falta mucho que hacer y a veces es muy triste y muy doloroso pues escuchar que principalmente nosotros que venimos de la vida política y es ahí, mi mamá muere el primer año que yo ingreso a la universidad en un accidente de tránsito, es atropellada por una camioneta en Villanueva y ahí cambia mi vida porque éramos ya 3 hijas mujeres con un papá, solteras las 3. Entonces mi papá se involucra en la política y por eso ahora que vi ahí las fotografías del expresidente Cerezo, que quería verlo como presidente. Y ya comenté un poquito que era administrador de una finca y tenía pues casi 500 trabajadores de una algodonera que antes era la época de recoger el algodón y había que cortarlo. Y a todos hablándoles ahí de que había que votar por la Estrellita y mi abuelita, les comento, no quería votar porque estaba el PR, si no mal recuerdo que era la Mazorca o no me acuerdo cómo se llamaba el partido, pero mi abuelita quería votar por la Mazorca y mi papá le enseñaba una y otra vez que no era la Mazorca. Además le sonreía. Eran las Estrellitas las que había que votar y él la lleva a votar, ¿verdad? Pero es fascinante, entonces empieza él luego con el partido político MAS, se hace alcalde del municipio de Mazagua y dura 13 años alcalde hasta que muere. Entonces es ahí donde yo empiezo también en la política luego, porque lo acompañaba a todas partes, porque ya no estaba mi mamá. Entonces me involucro en política, obtengo la bendición de ganar 2 veces la municipalidad de Mazagua y pues luego participo para la vicepresidencia con Edwin Escobar. Pero veo la política como una manera de introducirnos en que podamos influir con nuestras opiniones, en que seamos serios con esa gobernanza y con ese buen cuidado de los fondos públicos. Lo podemos lograr, tenemos un país maravilloso, tenemos gente maravillosa, pero necesitamos involucrarnos, no criticar. La crítica no nos lleva a nada, la crítica nos hace alejarnos de los buenos pensamientos. Por supuesto, sabemos que hay problemas, estamos conscientes de que necesitamos mejorar, pero necesitamos hacer más eventos como los que ustedes realizan a través de los jóvenes, a través de mujeres, a través de introducirnos más a las organizaciones políticas, para que podamos nosotros ganar esos liderazgos que van a ser capaces de identificarse, de tener una conciencia social que tenemos que cuidar el dinero que pertenece a nuestros hermanos y a nuestras hermanas guatemaltecas. Y he visto en ustedes una fundación maravillosa, he visto un trabajo maravilloso y he visto cómo el discurso también tiene esos hechos que lo acompañan, porque a veces es muy bonito decir bonitas palabras, pero cuando miramos las acciones son muy feas. Pero en ustedes existe esa coherencia, esa identidad y por favor síganlo haciendo, falta mucho por hacer y Blanca Alfaro es otra persona más
que a veces pues el mundo le puede llamar loca, como a muchas mujeres, ¿verdad? O a muchos hombres que han tenido identificación en la política, que confía ciegamente en el trabajo y que sabe que hay gente que ama este país y que puede hacer grandes cosas por este país. No hablo mal de mis compañeros políticos, todo lo contrario, me identifico con ellos. La política es dura, la política es difícil, la política, los líderes, muchos líderes, y si le preguntáramos al expresidente Cerezo, porque es el primer presidente en la era democrática, ¿cómo ha sido su vida personal? Seguramente mucha soledad a lo interno, porque el líder muchas veces está acompañado de mucha gente, pero en lo personal solo. Pero necesitamos más liderazgos, como este hombre que todavía tiene una vigencia permanente, pero que nos ha acompañado con esos pensamientos que cuando hay que decir algo lo dice con propiedad y no tiene miedo a callar o a que pues hay disidentes en nuestros pensamientos. Necesitamos más gente con esa coherencia, con ese pensamiento, y necesitamos que Fundación Esquipula siga preparando muchos más jóvenes, que pronto los veremos como ministros, los miremos como presidentes o presidentas. Ya los estamos viendo, sí, de hecho, sí. Le cuento, y en toda la región. Por favor, vaya cortándome porque yo pierdo. No, mire qué interesante, la verdad es que no me imaginaba muchos de los detalles que nos comparte de quién es usted. Me llamó mucho la atención, pues todo, ¿no? Pero me quedé pensando en lo que podía uno aspirar como mujer, hacer la taquígrafa del Congreso. Creo que la primera mujer taquígrafa o mecanógrafa del Congreso fue la abuela del presidente Cerezo. Mire, si no me equivoco. Pero imagínese, de pensar eso, usted es ahora la presidenta del tribunal, y además ya hemos mencionado varios de los cargos de elección popular y también de responsabilidad pública que ha ejercido. Y vamos a entrar ya en un momento de lleno al tema de reforma electoral y de participación ciudadana. Pero creo que vale muchísimo la pena en su ejercicio en la política, su participación en la política y su ejercicio de servicio público. ¿Cuáles cree que han sido los desafíos como mujer más fuertes que ha enfrentado, y cuáles son hoy por hoy, en 2024, esos desafíos que impiden que tengamos una sociedad con una mayor participación de mujeres en todos los espacios? Gracias, qué bonita pregunta. La primera, el gran reto es trabajar conmigo misma. Las mujeres tenemos familia, somos esposas muchas veces, somos madres solteras, somos abuelas, somos hermanas, somos amigas, y a nuestro alrededor tenemos un contexto patriarcal muy arraigado que nos dice que no podemos, que podemos tener una cara hermosa como la persona que me acompaña, podemos tener un cabello maravilloso, podemos tener lo que sea, pero lo que pensamos nosotras no sirve. Lo que somos como mujeres, pues nacimos en un prototipo, debemos de tener hijas para ser respetadas o hijos, debemos de casarnos para ser respetadas, y pues de lo contrario no hay un respeto, porque no tenemos quien nos dé ese respeto. Y en todo eso, y voy a pedir perdón, pero en esa basura de pensamiento, a veces nosotras mismas llegamos a creérnoslo. Y lo digo por mí. Y tengo que preguntar, mire, ¿será que sí yo podría hacer eso? Y ese es el primer reto, de no hacerlo. Esos techos de cristal y de cemento que hay que romper, de los que hablamos, ¿no? Hay que romperlos. Y lo primero que debo decir, a mí no me importa lo que todos los que están a mi alrededor piensen. Cuando yo por primera vez me postulo a la alcaldía, llega mi cuñado y me dice, no lo hagas. Nunca le vas a ganar al alcalde que está ahora. Él tiene un posicionamiento y una aceptación política muy grande. Tú no vas a poder. Y en algún momento uno piensa, sí, tal vez yo no voy a poder. Tiene razón, ¿verdad? Tiene razón. No puedo. Esos son los pensamientos a los que nos enfrentamos las mujeres. Entonces, ese es el primer reto, romper mi pensamiento de no puedo. Yo tengo que decir lo que el mundo piensa alrededor. No existiría una Angela Merkel, no existiría una Rigoberta Menchú, no existirían mujeres maravillosas de las que también nos han acompañado dentro de los temas, no existiría una chica maravillosa que hoy me está entrevistando si no hubiera sido capaz de romper ese no puedo. Soy capaz, yo puedo. Yo tengo ya esas cualidades, pero está aquí. Hay que romper ese prototipo en el pensamiento y tenemos que educarnos, tenemos que ser autodidactas. Por ejemplo, yo acostumbro tomar ahora, hace muchos años,
el que me tomo un tiempo para poder educarme a mí misma cada mañana, porque eso me hace a mí poder crecer en pensamiento y también poder aportar, porque tengo una hija mujer, y poderle enseñar que la vida es un reto que hay que descubrir y que hay que ser mejor todos los días, que hay que romper con la envidia, con el egoísmo, porque a veces también tenemos celos de otras mujeres en vez de apoyarlas. Y también tenemos que romper con esos prototipos. Así que ese es mi primer gran reto, y principalmente que las que introducimos en este trabajo, como el suyo, como el mío, tenemos que estar decididas a la crítica. La crítica es para los hombres y es para las mujeres, pero qué bueno que nos critican, ¿verdad? Ya ha dicho doña Hillary Clinton, ¿verdad? Ay, si no nos atrevemos a que nos critiquen, eso sí debe darnos miedo, porque entonces quiere decir que no hemos hecho nada. Pero desde el momento que nos afrontamos a esa crítica, a veces muy dura y a veces más despiadada para las mujeres, quiere decir que lo estamos haciendo bien. Así que, pues, trabajar conmigo misma, eso es. Y, pues, el ser funcionario de Estado, también trabajar con la prudencia. Lo que yo haga es un referente para cuestionar a las demás mujeres, principalmente. Entonces, tengo que ser más cuidadosa y tengo que tener en cuenta que mi trabajo ahora es referente también de apoyar a otras mujeres. Por ejemplo, en el tribunal hemos empezado con que las jefas, yo tengo ahora en mi región 2 departamentos ya de cargos de función, entonces les digo a los del sindicato, trabajemos, quiero 2 candidatos, pero candidatas mujeres para esos cargos en esos 2 puestos, porque vamos a equiparar a los cargos que tenemos de jefes para que haya equidad, porque somos el ente que tiene que dar el ejemplo a los partidos políticos. No podemos exigir nada a nadie si no damos el ejemplo. Entonces, tenemos que dar el ejemplo de que trabajemos con más mujeres, y ese es un reto para mí también. El no sin mujeres, de hecho, es un mantra y es una referencia de la casa en la fundación en mucho de lo que hacemos, y qué bueno que podamos tener referentes de más mujeres en posiciones de decisión, como es su caso, y en todo lo que le ha tocado experimentar. Así que vamos a seguir de cerca todo su trabajo, y de hecho, bueno, nos convoca un tema muy importante que tiene que ver con todo esto que estamos conversando, con la participación ciudadana, con una mayor participación de las mujeres, de los jóvenes en los espacios públicos, y es que Guatemala está caminando ya hacia esos 40 años de democracia, 40 años de nuestra constitución política de la República, pero también casi al mismo tiempo de la ley electoral y de partidos políticos. Y después de un 2023, pues como una montaña rusa de emociones, decía, de tantas cosas que ocurrieron en el marco de las elecciones generales 2023, estamos ahora pues ya en el proceso de la CAME, que es la Comisión de Actualización y Modernización de la Ley Electoral y de Partidos Políticos. Estamos en un escenario en el que hay muchísima expectativa de la gente, y yo creo que vale la pena de parte suya si podemos hacer pues una breve introducción muy didáctica, porque creo que pues no podemos partir de la base que toda la gente que nos está viendo sabe qué es la CAME, sabe que la ley electoral es del 86 o qué reformas han habido, para ponernos en contexto de la importancia del proceso actual. Bueno, es la comisión que tiene un antecedente bien bonito. En los conflictos del 2015 es el Congreso el que toma la decisión de convocar a sociedad civil, y pues ustedes son mis mejores referentes de que lo acompañaron. Bueno, de hecho, las discusiones, muchas se hicieron en la fundación. Imagínense. Sí. Mire qué bonito. Y son los congresistas de aquel periodo legislativo los que, sin existir el 256 bis, hacen estos diálogos ciudadanos acompañados de ustedes. Y lo bonito es que de ahí nace el 256 bis para escuchar las voces de la democracia, que me encantó cuando también en este conflicto tan tenebroso, tan doloroso, tan triste para recordar en la historia del país, pero también a la vez tan bonito porque nos llamó la atención y me encantó ese audio, y también pues que grabó el expresidente Cerezo cuando nos decía a todos los guatemaltecos que si no respetábamos los resultados electorales, tendríamos nosotros un retroceso de muchos años,
porque la única manera de que un país pueda ir saliendo de sus dificultades políticas, económicas, sociales, es respetando precisamente ese empoderamiento del voto ciudadano. Y eso para nosotros, con una persona de tanta trayectoria, es importantísimo retomarlo, que esa crisis no puede repetirse, porque no pueden tener las personas esa dificultad, incertidumbre de que no van a tomar posesión y ya han sido electos y ratificados en sus cargos, no por el tribunal, sino por la ciudadanía. Entonces, el CAME nace precisamente para que estos problemas que vimos no se vuelvan a repetir. Pero nos dio mucha tristeza porque si ustedes, que gracias a Dios y agradecemos, nos acompañaron una vez más, vimos que estuvieron muy pocas organizaciones políticas acompañándonos, ¿verdad? De las 17 que actualmente pues tienen representación en el Congreso de la República. Fue doloroso porque el CAME no es del tribunal, nace de esa iniciativa conjunta de que todos analicemos cómo fue el evento electoral y qué hay que mejorar. Hay temas trascendentales como los que usted ya hablaba, la inclusión, los temas también de financiamiento, los temas de campaña anticipada o de propaganda, también poderla definir, también el tema del empoderamiento en cuanto a ese voto ciudadano o cómo debe de ser el tema ya de la transición, el tema también de los periodos, que ese es un tema constitucional. Hay temas que no se trataron también y que precisamente hay que llamar a la clase política, como ahora los bots, que imagínense, tuvimos un candidato que fue criticado, que podrían haber sido esas granjas ahora que producen, y que ya tenemos antecedentes, principalmente en Estados Unidos, que dice que un presidente de los que fue electo se posesionó con bots. Entonces necesitamos ahora ver también a la tecnología, cómo influye también en el tema de la clase política, principalmente, porque la clase política tiene una responsabilidad, porque es la gobernanza, la que va a tomar las decisiones políticas, económicas, las decisiones de territorio, las decisiones de fortalecimiento en los temas de seguridad, educación, y entonces nosotros necesitamos hacer análisis serios, pero los políticos que necesitamos incentivarlos más. ¿Para qué? Para que escuchen lo que dicen las voces de la ciudadanía, porque en el Congreso van a encontrarse con esa iniciativa que posiblemente tomen la que envíe el tribunal, o pues ellos tengan sus propias iniciativas que existen en el Congreso. Hacíamos un análisis, más de 25 vigentes iniciativas de reforma a la ley electoral y de partidos políticos. Entonces, ellos harán análisis que ya son puramente legislativos de qué es lo que convenga, pero necesitamos una clase política más cerca de la ciudadanía, no solamente cuando necesitamos el voto. Bueno, mire, y además todo esto de la CAME, que por cierto la Fundación Esquipulas participa en un consorcio de fortalecimiento democrático junto a Caminemos, así es también el organismo NALED, estamos juntos en la presentación de propuestas para las reformas a la ley electoral y de partidos políticos, y me surge la inquietud de qué se puede esperar de toda esta, no solo preocupación ciudadana, sino de todos los diálogos que se han tenido en el marco de la CAME. Esas propuestas están siendo consideradas por el tribunal para la propuesta que ustedes van a presentar como el ente rector. ¿Cuáles son los puntos de confluencia? ¿Qué es lo que más se repite quizá en preocupación? ¿Cómo ha visto usted este ejercicio? Bueno, interesante su pregunta, y pues ayer tuvimos ya nuestra tercera reunión con el Pleno y estamos totalmente convencidos que tenemos que respetar las voces de la ciudadanía. Lo que pase en el organismo legislativo ya serán aspectos meramente legislativos, pero hemos clasificado con alta, media y baja las peticiones recurrentes, principalmente la judicialización. Es un tema doloroso, esa incertidumbre del artículo 113, esa incertidumbre del finiquito de si puedo o no puedo participar sin una constancia transitoria de inexistencia de cargos. O sea, hay temas de los que el Congreso tiene que hablar, no es el tribunal, sino ya la decisión la tomará el Congreso. El tema, imagínense, tuvimos a la clase económica a la que respeto y admiro, imagínense, los tuvimos presos en el 2000, después del evento democrático del 2015.
les exigimos ahora un libro que me digan si el abuelo, tatarabuelo, era el que tenía el dinero o cómo lo hicieron. Ningún empresario va a exponer a rendir cuentas. Consideramos que es necesario porque la transparencia de la persona que va a hacer la función pública empieza en la campaña. Y sí, los partidos políticos tienen esa obligación legal y moral, ética, de que deben de rendir cuentas, pero debe ser la organización, no debe ser el financista. Él nos debe decir cuánto le dieron, por supuesto quién se lo dio y cómo se lo va a gastar, porque eso es un gran mensaje de que va a ser un funcionario en la gobernanza que va a tener ese respeto al cuidado de ese erario nacional, de esos ingresos y de ese buen manejo y buen uso, ¿verdad?, del dinero que se le pueda dar para poder arreglar o solucionar los problemas del municipio, del departamento. Pero en estos momentos son los más recurrentes, por supuesto, el tema de paridad, equidad, el tema también de la inclusión de jóvenes. Somos un país que en el padrón ahora fuimos más de 3 millones de jóvenes. Tenemos también que ver el tema también de discapacidad, que también está latente, y sobre todo también el tema de los listados abiertos, que aparece recurrente una y otra vez en los temas. Y estos temas que nos menciona, y precisamente a partir de las manifestaciones de 2015, la preocupación ciudadana estaba más orientada al financiamiento. Precisamente creo que las reformas que se plantearon en ese momento tenían una fuerte carga en el tema de transparencia y de financiamiento, y vamos haciendo estos péndulos, ¿verdad? De quizá de tener controles muy débiles o casi nulos, a hacerlo casi imposible, ¿no? Y usted menciona el Congreso. Y nos parece interesante saber cómo están planteando esa relación, esa estrategia del tribunal con el Congreso para hacer viable que la propuesta que se está haciendo de parte del tribunal, que entiendo va a tener también insumos de las propuestas de la CAME, sea tomada en cuenta y se pueda hacer algo más compartido. Hay incluso, como usted dijo, más de 20 iniciativas, más de 20 propuestas, hay otras que está viendo la actual legislatura. Sí. ¿Qué se puede esperar de eso? El Congreso es un ente de negociación por excelencia y de compromisos, y también no podemos nosotros olvidar que es difícil porque hay intereses políticos partidarios muchas veces, pero es un momento en el que debemos de hacer un descanso de lo que yo quiero o de lo que yo pienso como organización política que me conviene, y hacer esos análisis que sean responsables. No podemos nosotros ir a un evento electoral en el 2027 con estas incidencias, porque los conflictos empezaron a agudizarse, si nosotros lo recordamos, en el 2015, 2019, y ahora pues llegó a su máxima expresión. Yo sigo diciendo, las organizaciones políticas hay que cuidarlas. Sin partidos políticos no podemos hablar de democracia. Tampoco podemos llamarle vehículos electorales. Los partidos políticos son esas instituciones de derecho público que protege el Estado, porque tienen que tener una ideología, porque son el puente entre el ciudadano y entre el Estado, porque van a mejorar la calidad de vida de los y de las guatemaltecas, de los jóvenes, de los niños, de los ancianos. Tienen que tener una incidencia social muy, muy grande. Y en estos momentos hay que sentarse. Pues tengo que agradecer al señor presidente de la Comisión de Asuntos Electorales, a la comisión misma. Han habido acercamientos, hemos tenido reuniones, y a partir de este lunes nos involucramos con ellos también en unas alianzas para poder analizar de manera privada, ¿verdad? Para que también yo considero que el Congreso es quien toma el protagonismo a partir de que el tribunal envíe esa iniciativa, y ya serán también todos los miembros de sociedad civil los que tendrán que acompañar al Congreso de la República, las diferentes bancadas, para también ir a respaldar sus propuestas. Pero vemos un Congreso en estos momentos con mucho dolor como funcionario, confrontado, y creo que eso no ayuda mucho. Y en esta negociación, porque tiene usted razón, el Congreso es por excelencia el espacio de negociación política en el país. ¿Cómo consideran ustedes que
todas las organizaciones, por ejemplo, que participamos en la CAME, en el ejercicio anterior, que no era tan estructurado quizá con esa tónica, las organizaciones que participamos, pues no recibimos nunca del tribunal un feedback o una propuesta ya sistematizada con lo que el tribunal pensaba y lo que se había propuesto en todos esos espacios y diálogos ciudadanos. ¿Cómo están pensando cerrar la CAME? ¿Va a haber una entrega por parte del tribunal de una propuesta a la CAME misma? ¿Cómo están pensando hacer ese cierre? En estos momentos, recordémonos que el tribunal en el 2021 ya hizo una propuesta de reforma y estamos viendo que hay algunas coincidencias. Entonces vamos a volver, se está pensando porque todavía no se ha tomado la decisión porque es una decisión de pleno, que tenemos que hablar, pero ayer se hablaba un poquito de la necesidad de que se analice para no volver a ser recurrente y perder la oportunidad quizá de hacer algún otro planteamiento, porque no podemos, imagínense, fueron 1.256 propuestas, no podemos hacer un articulado de 1.256, ¿verdad? Pero muchos temas se repiten, ¿no? Muchos son repetidos y también algunos son como el tema del amparo en única instancia, pues es un tema constitucional de una reforma, por ser la ley de amparo, pues debe venir también de una antecedente de esas 5 leyes maravillosas que vienen también de la necesidad de una convocatoria a una reforma, ¿verdad? Ya desde el punto de vista de la Constitución Política de la República. Entonces, el tema también de los juzgados con una justicia especializada, que también se ha planteado. Ese tema, pues también se puede arreglar desde el punto de vista que la Corte Suprema de Justicia tiene esa legitimidad de poder crear juzgados. Entonces podría arreglarse para que la gente que conozca de un asunto electoral sí tenga un conocimiento en el tema, porque la justicia electoral es una justicia de derechos humanos, no es criminal, porque es de elegir y de ser electo. Fortalece mi ciudadanía y eso se dio a través de una revolución, de la Revolución Francesa, que protege a la persona para empoderarla. Pero hoy vemos a los políticos como criminales y eso lo que hace es que hay una percepción en la población que cada día va creando un desencanto y con ese desencanto cada día también en vez de fortalecer la democracia la vamos debilitando. Entonces sí hay que hacer un alto en el camino y ya no pues seguir con estas incidencias en los partidos políticos, hay que cuidarlos. Hay que cuidarlos, fortalecerlos. Bueno, globalmente asistimos a una realidad muy compleja, ¿no? De un debilitamiento de las organizaciones políticas por muchísimas razones y en realidad yo creo que a ninguno nos gusta hablar de agendas mínimas, ¿no? Quisiéramos agendas posibles, un poco más ambiciosas, con muchas expectativas, pero si tenemos que volver a ese lugar común de decir cuál es la agenda mínima en la que cree que hay coincidencia de esos 3-5 puntos que están en reformas que no pasaron antes, pero que tanto el Congreso como lo que el Tribunal ha revisado y lo de las mismas propuestas de la CAME harían esa coincidencia, esos 3 o 5 puntos en los que podríamos decir aquí hay una agenda mínima de reforma. El financiamiento me parece, también creo que el tema de la judicialización, el tema de la participación, ¿verdad? Del registro, también el tema, imagínense, el Estado de Guatemala gasta 80 millones de quetzales cada año en el tema del empadronamiento, cuando que la ley del Registro Nacional de las Personas se crea para reformar y para hacer un empoderamiento al Tribunal Supremo Electoral derivado de los acuerdos de paz. Y hasta hoy día no existe ese padrón que debe de usarse automáticamente. Entonces el Estado no gasta un solo centavo más y lo tenemos al día porque el informe de fallecimiento de un día anterior de las elecciones automáticamente se baja. Entonces no existe por qué no seguirlo haciendo. No, que empadronemos o preguntemos porque es voluntario en el RENAP y automáticamente lo volvamos a pasar al tribunal, ese es un doble trabajo y volvemos a lo mismo. El padrón debe ser el del RENAP. Al contrario, la voluntariedad de votar debe ser si quiero voy, si no quiero no voy. Ahí está esa garantía de que es voluntario, no tenemos obligatoriedad. Al contrario, debemos de motivar a los jóvenes, porque si no participamos, dejamos que otros que no queremos luego participen, pero fue responsabilidad nuestra porque nosotros no quisimos estar ahí.
¿Cómo está funcionando y nos cuenta si hay algunas propuestas de reforma o de mejora el voto en el extranjero? Hay que decir verdades. El voto en el extranjero necesita, mire, usted que es una chica muy joven, muy inteligente, muy bonita y que ha ido a ver y a hacer observación internacional y que también tiene la observación de todo lo que pasa en el país y también escucha las voces de sociedad civil, la política y la vida de las personas son intereses. Yo tengo interés en graduarme de médico, pues voy a estudiar medicina. Yo tengo interés en ser empresario, pues voy a empezar a vender chicles, tomates, manzanas y voy a ir haciendo comida, emprendimiento. Ahora, ¿qué interés le ha dado el Estado de Guatemala al voto en el extranjero? Es decir, voten. En México tienen legisladores y tienen senadores. Perú igual, Ecuador igual, Colombia igual. El Salvador en estos momentos les dio un empoderamiento total que enfocó su voto en el extranjero. Nosotros tenemos que crear el Distrito 24. Cuando ellos tengan un representante en el Congreso, ellos mismos se van a motivar unos con otros y van a empezar a votar. Y tenemos también de alguna manera que hacer análisis de si ese empadronamiento, cuando exista ya en línea con el RENAP, automáticamente todos van a poder votar. El problema ahorita es que dicen, los magistrados se gastaron no sé qué cantidad de dinero, es innecesario. Solo la motivación, mi persona que fue, y poder tener la representación del Estado de Guatemala con nuestros connacionales en Estados Unidos, mira, son gente maravillosa, pero necesita que le pongamos más atención. Estaríamos hablando también entonces de considerar el voto electrónico. Es una necesidad a todas luces y también tiene que ser un aspecto legal, ¿verdad? Un compromiso de una reforma. Voto en el extranjero, financiamiento, voto electrónico, Paridad. El tema del padrón automático, ¿verdad? El empadronamiento automático, el tema de la transparencia, fortalecimiento de las organizaciones políticas. ¿Cree usted, señora presidenta, que todas las organizaciones de sociedad civil que han participado en la CAME, en esta Comisión de Actualización y Modernización Electoral, están satisfechas con el proceso? ¿Cómo se han sentido ustedes? Porque siempre en los temas públicos, yo no sé si usted comparte esa opinión, pero el Estado o las instituciones públicas le tienen un poco de miedo a la gente desconfía de las instituciones y tender estos puentes de entendimiento no siempre es lo más sencillo del mundo. Es como en la familia, a veces hay temas de los que no queremos hablar, pero tenemos que hablar, porque hemos platicado con varios colegas de la clase política. No, ese tema no. Le digo, el problema es que si la familia aprendiera a hablar de los temas incómodos, no habrían divorcios. Pero el problema es que no queremos hablar de los temas incómodos. Entonces, pareciera que no nos interesa. A los políticos lo que nos interesa es la gente, el bien común. Entonces tenemos que hablar de los temas incómodos, tenemos que escuchar las voces de la democracia. ¿Qué decirle? El tribunal tiene que irse perfeccionando. Las democracias son perfectibles. Entonces no puedo decirle que estoy satisfecha con el trabajo que desde mi presidencia se ha hecho con sociedad civil. Seguramente faltaron más aspectos por hacer. Me estoy calificando a mí en mi presidencia porque recordemos que mis compañeros no estaban los compañeros suplentes en ese momento. Pero viniendo de meses en los que le digo que a veces quiero escribir un libro y a veces ya no, por todo lo que tendría que decir. Decir desde cómo me sentí como persona, como... Esa foto defendiendo las cajas en el tribunal tiene que ser parte del libro. Le voy a decir que fue defendiendo el voto. Fue un dolor tan grande como una impotencia y a veces también tan criticada y con ganas de a veces de ya no hacer nada, mejor encerrarme en la oficina y decir solo voy a firmar lo que tenga que firmar. Y tener que salir y tener a veces que sonreír con una situación difícil, porque podemos tener diferencias con mis 4 compañeros. Es que en un cuerpo colegiado van a haber diferencias, pero los quiero y me hacían falta. Y mire, uno mira una cosa, otro mira otra, pero que una persona tenga que verlo todo, cuando que es un cuerpo colegiado, eso no se lo deseo a nadie. Más
denuncia tras denuncia, antejuicio tras antejuicio, no. Entonces, seguro que hubo mucho que hizo falta, pero yo ruego que entiendan que hice el mejor esfuerzo y yo pienso que yo me senté en las mesas muchas veces y era encantador escucharlos. Era encantador con las diferencias naturales de las conversaciones, pero que estaban conversando, que estaban interesados en resolver los problemas. Pero la tristeza es que mucha de la clase política no estaba sentada ahí. Entonces es una pena, ¿no? No pudieron escuchar esas cosas tan bonitas que yo escuché y que, pues, siendo miembro del tribunal me las tenía que callar, pero a veces yo quería también formar parte de, porque soy guatemalteca. Y eso fue encantador. Yo estoy complacida, agradecida con sociedad civil, con ustedes, porque fue maravilloso escucharlos. Ojalá que el Congreso también se tome el tiempo para poderlos escuchar. ¿Cuál es el timing ahora? ¿Qué viene? ¿Cuáles son más o menos los tiempos? Ustedes van a presentar pronto su propuesta, luego ¿qué se puede esperar? ¿Cuál es una hoja de ruta, digamos, de los próximos meses en cuanto a las reformas a la ley electoral y de partidos políticos? Los tiempos están corriendo, pero aceleradamente. Yo no pensé que la Semana Santa pasara después de la Navidad, como que al otro día, ¿verdad? Y ya terminó. Ya llegamos al receso que empieza el 16 de mayo en el Congreso de la República. Si este año no hay reformas electorales, si las diferentes bancadas no ponen atención a esto, vamos a tener que ir a un proceso electoral en el 2027 muy doloroso y muy cuestionado, muy judicializado. Hay que hacer un alto en el camino. A mí me encanta el tema de los juegos de invierno, creo que se llama en Corea del Sur y Corea del Norte, a pesar de que son antagónicos completamente, y se reúnen y celebran desde los más altos líderes. Es bueno hacer un alto con nuestras diferencias en estos momentos y pensar en qué es lo mejor. Yo no soy quien para incidir ni para opinar en cuáles sean los intereses que se tengan como país desde el Congreso de la República, las reformas a la ley electoral y de partidos políticos, pero no tenemos que olvidar que somos hermanos y que debemos de trabajar juntos por un gran país que nos da su voto, que nos da su confianza y que también paga nuestro salario. Así que el llamado es que el tiempo sí está premiando. Es importantísimo que pase a primera lectura antes del receso y que pues se hagan las consultas a la Corte de Constitucionalidad como lo demanda por tratarse de una ley de rango constitucional, y que por favor dejemos las diferencias y trabajemos. Y sabe, vamos a ir terminando esta interesante entrevista en un momento, pero no quiero hacerlo sin preguntarle, porque bueno, algunas veces los temas también terminan perteneciendo solo a ciertas élites, ¿no? Las élites técnicas, académicas, políticas, institucionales, y la gente que está allá afuera, que está sobreviviendo todos los días y que está oyendo esto de CAME, esto de ley electoral, del rango constitucional y demás, y tal vez están preguntando, ¿esto qué tiene que ver con mi vida? ¿Por qué debería importarme? ¿Por qué es importante? ¿Cómo se lo decimos? Imagínese, pues ya lo han dicho otros, yo solo voy a repetirlos. Los que pueden acabar con la pobreza es la clase política, porque es la que decidimos nosotros nombrar de gobernantes. La que puede mejorar el sistema de salud es la clase política, porque los elegimos. Elegimos a un presidente, a un vicepresidente, a una señora vicepresidenta que va a tomar decisiones en salud, en seguridad. Eso va a acabar con los robos, con los homicidios y principalmente con el tema educativo. Si nosotros no ponemos empeño en una currícula educativa, los países de primer mundo ya no tienen cuadernos, tienen tablet. Educan a sus niños a ser programadores y se educan con la tecnología, y nosotros todavía tenemos libros de texto. Eso quiere decir que necesitamos acelerar los cambios, y eso lo hacen los políticos. Por eso la CAM es importante, la clase política es importante. ¿Cómo mejoramos nuestro sistema de elección política para buscar a los mejores hombres, a las mejores mujeres para los cargos de gobernanza? Es importante porque tienen que ver con la pobreza, con la extrema pobreza, tienen que ver con la salud, tienen que ver con la seguridad, tienen que ver con el tema de comercio para mejorar también mis ingresos, para tener una calidad de vida, porque tienen que ver con el bien común.
La política importa porque es la gestión del espacio público que todos compartimos finalmente, y esta reforma es importante para todos si queremos construir una mejor sociedad, un mejor presente, un mejor futuro. Así que muchísimas gracias a la señora presidenta Blanca Alfaro, presidenta del Tribunal Supremo Electoral, una mujer poderosa en Lidera, construyendo sociedades del conocimiento.